Podemos ha contratado como asesor al economista francés Thomas Piketty, famoso internacionalmente por sus estudios sobre la desigualdad y muy en particular por la publicación en 2014 de un auténtico bestseller a escala mundial llamado Capital en el siglo XXI. La tesis básica de Capital en el siglo XXI es que el capitalismo lleva en su ADN la generación de desigualdades debido a que la rentabilidad del capital tiende a situarse por encima del crecimiento del conjunto de la economía. Esto provoca, por tanto, que las rentas del capital aumenten a mayor ritmo que el resto de rentas de la economía, generándose, por tanto, dinastías de personas que cada vez son más ricas simplemente por el hecho de tener capital. Para frenar, para combatir, para contrarrestar estas tendencias desigualitarias propias del capitalismo, Piketty propone dos recetas. Una, nuevos impuestos sobre el patrimonio, nuevos impuestos sobre el capital, de manera que quienes más tengan, más paguen, no con el propósito de redistribuir esa riqueza hacia los más pobres, porque Piketty es consciente de que la recaudación por estos impuestos no sería muy alta. Su objetivo simplemente es empobrecer a los que más tienen para estrechar las diferencias con respecto a los que menos tienen. La otra receta que propone Piketty, que no se deriva exactamente del marco teórico que expone en su libro, porque como hemos visto su marco teórico se centra en estudiar cómo el capital genera desigualdad, pero la otra receta que propone Piketty es incrementar muy sustancialmente los tipos marginales máximos sobre las rentas del trabajo, no del capital, sino del trabajo. De manera que aquellas personas que más ganen por su trabajo, por ejemplo los superdirectivos u otros profesionales liberales, paguen muchos más impuestos sobre la renta. Piketty llega a proponer tipos marginales sobre la renta, sobre las rentas más altas, de hasta el 90%. Pues bien, estas son las dos grandes medidas que propone Piketty para luchar contra la desigualdad. Por resumirlas, que quienes más tienen y más ganen, más paguen. No se trata aquí de criticar en este vídeo las propuestas y el marco teórico de Piketty, eso ya lo hemos hecho en otras ocasiones por extenso, sino que lo que queremos hacer en este momento, lo que queremos analizar ahora mismo, es lo siguiente. Aún creyéndonos el marco teórico de Piketty y aún aceptando que tiene razón en sus políticas aplicadas para reducir la desigualdad, Piketty, sus propuestas, sus recetas, no encajan en la situación económica en la que ahora mismo se halla España. ¿Y por qué no encajan? Pues básicamente porque el problema de la desigualdad que tiene España, si empezamos por la desigualdad en los ingresos, desigualdad en la renta, no es una desigualdad que derive de que los trabajadores más pobres cada vez cobren menos y de que los trabajadores más acaudalados cada vez cobren más. Aquí podemos estudiar cuánto ha aumentado la desigualdad sobre las rentas del trabajo a lo largo de la crisis económica, medida a través del índice Gini. Vemos que España, como se suele decir, es el país de toda la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad en las rentas del trabajo durante la crisis. Ahora bien, el motivo esencial por el que ha aumentado la desigualdad en España es por lo que se llama efecto sobre el empleo, es decir, porque ha aumentado el desempleo. La motivación, la causa del efecto salarial sobre la desigualdad, es decir, el aumento de la desigualdad derivado del aumento, del incremento de la brecha salarial entre los trabajadores mejor pagados y menor pagados, solo contribuye en un 20% al aumento de la desigualdad. O en otras palabras, el aumento de la desigualdad en las rentas del trabajo deriva en un 80% de la destrucción de empleo durante la crisis económica. Por tanto, la receta de Piketty, consistente en aumentar los impuestos sobre las rentas salariales más altas, no sirve para paliar la desigualdad en España. La desigualdad de las rentas en España se palía no con más impuestos, sino creando más empleo. Y ese tipo de políticas dirigidas a crear empleo, consistentes por tanto en liberalizar el mercado de trabajo, son las que puede necesitar España para reducir la desigualdad sobre el empleo. No, desde luego,
gravar las rentas más altas, porque eso no soluciona, sino que en muchos casos empeorará el problema del desempleo. Pero claro, uno podría pensar, bueno, quizá la receta de Piketty para luchar contra la desigualdad en la renta no sirva para el caso de España, pero sí, en cambio, los impuestos sobre el capital, sobre el patrimonio, para reducir la desigualdad sobre o derivada de las rentas del capital y derivada de la propiedad patrimonial. Pues bien, la OCDE también constata que España, no solo la OCDE, sino muchos otros estudios internacionales, constata que España es uno de los países del mundo con menor desigualdad de la riqueza. Aquí tenemos a España y aquí tenemos la media de la OCDE. De entrada podemos observar muy fácilmente que la propiedad del capital está mucho menos concentrada en España que en la media de la OCDE. ¿Por qué? Porque el 10% de las personas más ricas tienen en la OCDE alrededor del 55% de toda la riqueza nacional, y en España el 10% de personas más ricas tienen algo menos del 50%. De hecho, solo en Grecia y solo en Eslovaquia el porcentaje de la riqueza en manos del 10% más rico de la sociedad es menor que en España. Y es, en cambio, mayor en países que nos parecen tan igualitarios como, por ejemplo, Finlandia, Bélgica, Noruega o Alemania. En todos estos países la desigualdad de la riqueza es mayor que en España, porque el 10% más rico de la sociedad tiene un mayor porcentaje de la riqueza total que en España. Y al revés, el 60% más pobre de la sociedad tiene en España mayor porcentaje de la riqueza que en todos estos países. Es decir, los ricos tienen menos que en otros países de nuestro entorno y los pobres tienen más. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a que en España la propiedad inmobiliaria está muy extendida y por tanto eso es un factor nivelador, un factor igualador de la distribución de la riqueza. Además, los impuestos sobre la riqueza en España ya son de los más altos del mundo. En España, por ejemplo, la recaudación sobre el PIB derivada de los impuestos sobre la riqueza asciende al 3% del PIB. En cambio, en los países nórdicos, como Suecia o como Finlandia, esta recaudación ronda el 1,5% del PIB. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.